Pamela Vázquez, bienvenida a Momentum. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por recibirme. Estoy muy bien. ¿Usted? Bien, Gracias. gracias. Ernesto, adelante. Gracias Pamela Vázquez, pues bienvenida a Momentum, a este espacio noticioso, y gracias también por este brillante trabajo periodístico que nos deja mucho, y particularmente además que rescatas algo que nos parece fundamental en tantas de estas historias de terror que hay y tan dramáticas, de madres buscando a sus hijos y a sus hijas, y de pronto pues encontrar con vida. Pues son contadísimos los casos, por eso nos parece también importante rescatar estas historias y colocarlas donde las estás colocando. ¿Qué decirnos, Pamela Vázquez, de este trabajo, de este recuento que estás haciendo? Sí, bueno, fueron 8 cuerpos, 8 restos sin vida en el trabajo de campo y 5 personas localizadas con vida. Lo que a mí me parece importante rescatar, sobre todo en este artículo y después de analizar un poco las controversias que se han escuchado a lo largo de años sobre los colectivos y las brigadas, es recordar que las familias y las personas que están al frente de estas organizaciones al final son víctimas y son solidarios de este fenómeno y de esta crisis humanitaria, ¿no? Y recordar que la ausencia del Estado, la que hace que estas familias estén en el campo, estén buscando persona por persona a sus familiares. Y sí, les llamo las Antígonas, se les pone como las Antígonas del desierto, porque justo buscan esta dignificación y de la búsqueda y de la cristiana sepultura, como le dicen ellas, para un descanso digno de sus familiares en caso de encontrarlos sin vida, ¿no? Pero va más allá, o sea, el proceso no termina solamente cuando se encuentra el cuerpo, ¿no? Que generalmente son las familias mismas que lo hacen, sino todo el proceso de recuperación de los restos que muchas veces por el contexto de inseguridad y de crimen, muchas veces no se encuentran todo el cuerpo, ¿no? Todos los huesos que le pertenece a ese ser humano. Entonces, no existe tal cual un descanso ni para el familiar ni para la persona sin vida. Entonces, las familias han tenido que luchar por años con fiscalía para que se dé un digno proceso de recuperación de estos restos, porque generalmente, como lo saben, existe una crisis forense, entonces a fiscalía le interesa identificar el cuerpo, se identifica, se le entrega al familiar y prácticamente para ellos es un carpetazo, ¿no? Y para el familiar y para en general toda la sociedad civil en este tema, pues no es así, ¿no? No termina ahí, se trata de dar un proceso digno a este proceso tan duro, que además de hacer el trabajo de búsqueda, de hacer el trabajo pericial, de hacer el trabajo forense, tienen que esperar y tener la incertidumbre si va a haber acceso a la justicia, reparación de daños, ¿no? Si se les va a seguir apoyando después de haber encontrado a los desaparecidos, si se les va a seguir considerando como víctimas o no. Entonces, realmente no hay un descanso, por eso le llamo una travesía homérica, ¿no? Que además no termina cuando se encuentra a su ser querido. Entonces, estas organizaciones, colectivos, son de gran importancia porque justo hacen un trabajo que no se está viendo por parte del Estado, ¿no? Y que, bueno, en esta ocasión, la Primera Brigada Internacional se le conoció así, bueno, se le dio ese nombre, porque hubo cooperación de otros colectivos en Estados Unidos, que es Armadillos, Un Migrante Menos, Ni un Migrante Menos, y Armadillos en México, colectivos de Sonora y de Baja California, y colectivo Movimiento Migrante Mesoamericano, quienes fueron y aportaron todo el proceso de relación interinstitucional con Instituto de Relaciones Exteriores y Instituto Nacional de Migración para otorgarles estos permisos temporales a familiares de víctimas de desaparición en México, de Centroamérica y Mesoamérica, ¿no? Pero entonces ellos también se
se que enfrentan a esta travesía que además de no ser su país y que en su país propio tienen sus propias crisis de desaparecidos y de todo un tema que no se ha desarrollado a lo mejor tanto como en México por la presión que han hecho las familias y que vienen a México a aprender, ¿no? Que vienen a México a aprender técnicas de búsqueda, todo el sistema legal que existe alrededor de esto, pero se topan con que no les dan los apoyos que el gobierno se había ofrecido, temas de discriminación, de lenguaje cultural, pero al fin y al cabo llegan y buscan, ¿no? Se meten con las demás familias y buscan junto con las familias mexicanas, donde se pierde la nacionalidad y más bien las une un solo propósito, que es encontrar a su familiar. En tu texto, en tu nota, Pamela, das cuenta de cómo las personas que han logrado encontrar a sus seres queridos, ya sea con vida o sin vida, y para quienes el proceso concluyó, y cuando digo que el proceso concluyó implica pues dar por terminada esa enorme travesía que implica a veces la confrontación de hasta 4 veces con pruebas de ADN para determinar que efectivamente los restos que se encontraron son los de su familiar. Y eso es un desgaste, si cada una de las pruebas es un desgaste, multiplíquelo por 4. Estas familias que han logrado ya cerrar este ciclo se presentan con quienes están todavía en este proceso y se ha formado una especie de escuela. Cuéntanos un poco de tu experiencia, tú que las has acompañado a estas madres buscadoras. ¿Cómo se da este proceso? ¿Qué clase de lazos de solidaridad, me atrevería incluso a decir hasta de sororidad, se construyen en estas tareas tan ingratas, Pamela? Así es. Yo creo que sí es una de las lecciones más impactantes que yo he visto a lo largo tanto de la Brigada Internacional como la Nacional y en otras diligencias en las que he asistido, que son espacios que como se han abierto a lo largo de muchos años por un esfuerzo tremendo de las víctimas y de solidarios, que ellos mismos han construido. Entonces son estas personas que llevan años en la búsqueda, hasta 16, 20, 8 años, 9 años, o personas que llevaron poco tiempo en la búsqueda y que tuvieron esta dicha de encontrar a su desaparecido más pronto, pero que aprendieron mucho en el camino, ¿no? Se quedan en este proceso para enseñarle a las demás víctimas que vienen entrando a este duro camino, ¿no? Que no lo hace el Estado. O sea, el Estado acompaña, ¿no? Y eso es algo que reiteré en el texto, ¿no? Y las familias lo gritaron ante la gobernadora de Baja California, que las familias deberían estar acompañando al gobierno y no el gobierno a las familias, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de aprendizaje por parte de las instituciones públicas como de las familias, pero son estas personas que ya no tendrían por qué estar en este proceso de búsqueda, pero por sororidad y por empatía se quedan, incluso a pesar de controversias entre ellos, que al final los une este gran pesar de saber qué es la ausencia de un familiar, de un ser amado, de un ser querido, para quedarse y enseñar, ¿no? Y eso al final rompe absolutamente todo esquema, porque se juntan personas de diferentes países, de diferentes estados, para adquirir técnicas de búsqueda, para darse tips de cómo exigir, por ejemplo, lo de las confrontas, de cuál es la mejor manera de poder comprobar que efectivamente sí es tu ser querido, para insistir, por ejemplo, si hay un indicio de vida, insistirle a las autoridades que lo sigan y que lo sigan con los protocolos establecidos, ¿no? Y que al final son las familias las que van decidiendo cómo desarrollando la brigada o la búsqueda, ¿no? Entonces, sí me parece una tarea primordial, porque si estas personas se van, las familias que van entrando se quedan de cierta manera también desamparadas por la falta de procesos y de entendimiento de los procesos, que ya vienen digeridos por esta primera, digamos, generación, ¿no? Ya, Pamela Vázquez, pues nosotros te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y gracias de verdad por este entrañable trabajo, porque nos permite y le permite a la audiencia entender lo que se mueve, lo que hay del otro lado del espejo
del otro lado de la ventana, y que es meterse al interior de estas colectivas, de estos colectivos de madres, y esta sororidad que uno se va encontrando, algunos casos que encontramos a veces, pues que aparecen finalmente los restos de una hija desaparecida, de una madre, y después encontramos historias como, pues me falta una parte de su cuerpo, me falta el hueso de una muñeca, me falta, y voy a seguir buscando y entender y dimensionar lo que implica para una madre y la pérdida y este vacío que se queda, pues es verdaderamente importante. Por eso este trabajo, este tipo de trabajos periodísticos siempre se van a agradecer. Así que, Muchas Pamela, muchas gracias. a ustedes por el espacio. Al contrario, gracias. Cuídate, Pamela. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.